los muros veré caer. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Hermosa familia del Sinaí, es un gusto poderles saludar en esta hora por este medio. Doy gracias a Dios porque una vez más puedo estar con ustedes para compartirles esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y yo quisiera compartirla a cada uno de ustedes y que esto pueda ser una bendición para sus vidas, para sus hogares, sus familias, sus amigos. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos y hagamos una oración juntos para iniciar este tema que vamos a tener en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora, te agradecemos en estos momentos, Señor, por el gusto que nos das y la bendición que nos das de poder estar aquí. Gracias porque has cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Dentro de todas las pruebas, las situaciones complicadas, los tiempos difíciles que pueda haber, vemos tu mano de misericordia, vemos tus cuidados, vemos tu amor. Tú eres, Señor, el que sustenta toda necesidad en nosotros. Tú eres Dios y te alabamos porque eres nuestro Padre. Te agradecemos por todas las cosas. En esta hora, este tiempo lo queremos destinar, Señor, para escuchar tu palabra, ser bendecidos y ser llenos de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, yo quisiera en esta hora, al iniciar este tema, compartirles una experiencia que viví hace aproximadamente 14 años. Quiero yo comentarles que una de mis hijas, la mayor de ellas, estuvo viviendo 2 años en Estados Unidos. Allá estuvo viviendo 2 años y en ese tiempo Dios nos permitió irla a visitar a mi esposa, a mi otra hija y a un servidor. Iba también una sobrina de nosotros en este viaje, y este viaje lo hicimos por tierra con toda la intención de poder visitar a nuestra hija que estaba en Estados Unidos. Había nacido nuestro primer nieto y estábamos muy emocionados con ir a visitar a nuestra hija. Y preparamos todo para salir en este viaje por tierra, y una de las grandes uno de los grandes retos para mí fue el cómo voy a poder manejar en Estados Unidos, porque son cosas, pues, si no muy diferentes, sí en gran parte son diferentes. Y ese era uno de mis grandes temores, salir por tierra a aquel lugar. Y yo pude platicar con familiares, amigos que allá habían estado allá y me dieron algunos consejos de cómo conducir allá en Estados Unidos. Y yo iba pues con esa esperanza de que todo pudiese estar bien a la hora de manejar en aquel lugar. Y pues bueno, la experiencia que les quiero compartir es esta. Llegamos, mi familia y yo, a la parte de migración en Estados Unidos. Pasamos migración y todo estaba bien, todos estábamos contentos, en especial yo muy contento, muy seguro de que íbamos a iniciar nuestro viaje en el lado americano. Y cuando entré yo a la ciudad, que fue la ciudad de Laredo, Texas, cuando yo entré a la ciudad manejando, hermanos, se me vino un pánico tremendo. Yo veía hacia todos lados, yo no sabía exactamente hacia qué lado irme. Era de noche, porque entramos de noche, más complicado. Y bueno, empecé a avanzar. Después de migración avancé, ni siquiera pienso que hayan sido 1 kilómetro, mucho menos, y me entró tanto temor de no conocer el lugar, de no saber qué camino tomar,
que vi un estacionamiento de una tienda y agarré y me metí a ese estacionamiento de esa tienda. Y mi esposa me dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te estacionaste aquí? Le dije, ¿sabes qué? Es que estoy confundido, no sé hacia dónde ir, no sé por dónde iniciar este camino. Y pues bueno, me estuve allí un rato pensando por dónde me voy a ir. Me bajé del vehículo y empecé a ver las avenidas, los lugares por donde yo me tenía que ir. Y pues bueno, llegó el momento en el cual inicié una vez la marcha con el vehículo y pude entrar a una gran avenida que es la que nos iba a llevar directo a nuestro destino. Pero fueron unos momentos de confusión, de temor, el no saber qué camino tomar, no saber hacia dónde ir. Y a veces así en nuestra vida, hermanos, suceden cosas espiritualmente, hablando en nuestra vida, emocionalmente. Les quise dar este ejemplo porque en ese momento yo realmente sentí una gran confusión, no sabía hacia dónde ir, no sabía qué camino tomar, era de noche y con el temor de que en aquel lugar pues las leyes son más estrictas, ¿verdad?, respecto a los reglamentos de tránsito. Yo era una persona que iba de visita, no llevaba una licencia expedida por las autoridades de aquel lugar. Y yo dije, si llego a fallar, pues dicen ellos que en Estados Unidos lo llevan a uno a la corte por cualquier detalle. Y yo dije, pues no quiero fallar y me atemoricé y me estacioné y comencé a pensar qué voy a hacer para poder encontrar el camino que debo de tomar. Y a veces en la vida, en los hogares, en las familias, en cada momento tal vez que pueda pasar en tu vida, llegas a estar en situaciones así, en los cuales dices, ¿hacia dónde debo de dirigirme? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Estaría haciendo bien en tomar esta decisión? ¿Estaría haciendo bien en hacer las cosas como las estoy haciendo? Y yo te quiero decir que en esta palabra que Dios nos va a dar en esta hora, Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros respecto a la dirección y el camino que debemos de tomar. Vamos a iniciar con una escritura, con una lectura que está en Juan 14, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermosa palabra de Jesús a sus discípulos. Jesús les estaba diciendo y les quería dar a entender a sus discípulos que Él tenía que partir, que Él iba a partir y que iba a preparar un lugar para que donde Él iba a estar, también ellos estuvieran. Pero ¿sabes algo? Los discípulos en ese momento, quiero yo pensar en un pensamiento muy personal. Quiero pensar que no entendían realmente lo que Jesús les estaba diciendo. No lo comprendían. Escuchaban a Jesús decir que se iba a ir, que iba a preparar un lugar, que iba a regresar y los iba a volver a tomar. Qué hermoso, hermanos, escuchar esas promesas de Jesús. Pero ellos no entendían del todo lo que Jesús les quería decir. Y Tomás le dice, Señor, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le respondió, hermanos, con esta palabra de poder, con esta palabra de amor, de misericordia, y le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ese es el propósito del cual, hermanos, o el punto del cual vamos a hablar en esta hora, ir al Padre, ir a Dios. ¿Qué camino nos va a llevar realmente a la presencia de Dios?
En la actualidad muchas personas hablan de que hay muchos caminos para ir a Dios y eso es un gran error. Hay un solo camino y ese camino es Jesús. Y los apóstoles, los discípulos de Jesús, no entendían esas palabras que Jesús les daba. Cuando Jesús murió, en el capítulo 27 de Mateo, cuando Jesús murió, la palabra de Dios dice que entonces, hermanos, sucedieron cosas extraordinarias. Hubo un terremoto, hubo un temblor, hubo un movimiento de tierra. Hermanos, se oscureció, el velo del templo se rasgó después de que Jesús entregó, hermanos, su espíritu al Padre. Pero algo extraordinario también sucedió, que se abrieron, hermanos, se abrieron los sepulcros y aquellos santos que habían muerto fueron resucitados por ese poder que Dios había hecho descender a la tierra. Jesucristo partió, hermanos, de la tierra dando su vida en la cruz del Calvario, pero en ese momento descendió el Espíritu Santo. Así como descendió en el bautismo del Señor Jesús, hermanos, como una paloma, y se manifestó la Trinidad, hermanos, de Dios hacia la humanidad. De esta manera, cuando Jesús parte, hermanos, cuando Jesús muere, cuando Jesús termina su ministerio en la tierra, entonces el Padre envía al Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, para mi modo de ver, fue el Espíritu Santo, hermanos, quien abrió esos sepulcros. Fue el Espíritu Santo el que provocó ese terremoto. Fue el Espíritu Santo el que rasgó ese velo. No fue un ángel de guerra, no fue un arcángel, hermanos, guerrero. Fue el mismo Espíritu de Dios que vino e hizo todo, manifestándose en ese mismo momento su presencia, hermanos, para con nosotros. Manifestando esos milagros, el espíritu de vida que Jesús había prometido a sus discípulos que vendría cuando Él se fuera. Pasaron días y los discípulos estaban confundidos. Estaban temerosos, angustiados, como tal vez puede estar alguien que está escuchando esta palabra. Tal vez puedas estar tú en un momento de angustia, en algún momento de confusión, en un momento en el cual no sabes hacia dónde ir, y Dios te dice, está el Espíritu Santo de Dios en este momento en tu vida para que tú sepas cuál es el camino que debes tomar. Y Jesús te dice estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Jesús. Y los discípulos estaban dispersos, estaban confundidos, temerosos. Algunos de ellos se habían negado a Jesús porque tenían miedo. Veían a Jesús en esa cruz romana, hermanos, crucificado, dando su vida. Y ellos decían, Él va a descender de esa cruz y los va a derrotar, y van a venir los ángeles del Padre y van a vencer a estos enemigos de Jesús. Pasaban tal vez por su mente muchas cosas, pero tal vez no entendían aún que Jesús tenía que morir para dar vida, para dar salvación, para que el hombre pudiera encontrar el camino que lleva al Padre. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no había perdón de pecados. Días después los discípulos se reunieron a orar, a clamar, y sucedió ese milagro extraordinario del advenimiento del Espíritu Santo. En ese día del Pentecostés, hermanos, fueron bautizados con el Espíritu Santo todos aquellos que estaban en ese lugar, unánimes juntos, orando, clamando a Dios. Comenzaba, hermanos, el Espíritu Santo a hacer su obra poderosa. A mí me llama mucho la atención cuando dice la Biblia que se abrieron los sepulcros y se levantaron los santos que habían muerto, y que ellos fueron, hermanos, y se presentaron al pueblo, se volvieron a vivir. Qué extraordinario milagro. Qué extraordinaria manera de decirnos Jesucristo y el Padre: aquí está el Espíritu Santo para que obre en ustedes milagros con poder. Aleluya. Y los discípulos, después de haber sido bautizados con ese Espíritu Santo que Jesús había prometido, tuvieron que comenzar, hermanos, a ejercer su ministerio. Tuvieron que darse a la tarea, voluntariamente cada uno de ellos, a encontrar el camino que Jesús les había dicho que era el único camino para ir al Padre. Se comenzaron a aclarar todas sus dudas. Empezaron a recordar aquellas palabras que Jesús les daba en un lugar, en otras parábolas que Jesús les daba, y entonces comenzaron a entenderlas porque se dieron cuenta que el Espíritu Santo hacía ese milagro poderoso de poder entender esas palabras de sabiduría que Jesús les había dado.
Y comenzaron, hermanos, este caminar en el camino de la verdad, en el camino de la vida, en el camino que lleva al Padre. Yo quiero invitarte, antes de seguir adelante, para que tú hagas un análisis en este momento y tú en esta hora a ti mismo te hagas un análisis personal y te des cuenta realmente en dónde estás caminando. Tal vez no has encontrado la ruta correcta. Tal vez no has visto los avisos que da la palabra de Dios y que te dirigen a ese camino de vida. Tal vez hemos caminado en caminos muy anchos y muy fáciles de caminar, pero que dice la Biblia que son fáciles de caminar y de llevar, pero su final es perdición. Pero bueno, tú te tienes que hacer un análisis personal y ver hacia dónde estás caminando. El tema de hoy tiene como nombre Camino a la salvación. Ese es el propósito por el cual Jesucristo le dijo a sus discípulos: no los voy a dejar solos, voy a enviar al Espíritu Santo de Dios, de mi Padre, para que esté con ustedes hasta los últimos tiempos. Y hemos escuchado palabra y temas sobre el Espíritu Santo, y yo quiero decirte que ahora tú estás, hermanos, en la bendición de poder encontrar ese camino y de poder llevar a otros a ese camino de salvación. Tenemos que encontrarlo, tenemos que caminarlo, tenemos que vivir en ese camino de salvación. Como punto uno, hermanos, como parte inicial, hermanos, de esta palabra, quiero decirte que Jesucristo es el camino, pero también Jesucristo es la salida a muchas situaciones que puedas estar viviendo, que podamos estar viviendo. Yo sé que en la vida, y Dios sabe que en la vida hay problemas, hay necesidades, hay angustias, y que a veces por más que nos dan la palabra como Jesús les daba a sus discípulos, no las entendían sus discípulos. A lo mejor no entendemos esas promesas, esas palabras de vida que Dios tiene para ti por medio de Jesucristo, y tal vez estés en una situación de angustia, en una situación de temor, en una situación de confusión. ¿Qué dice Mateo 11:28? Vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo 11:28. Y Jesús le dice a sus discípulos: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primero te quiero decir que la salida a tu cansancio, la salida a tu desgaste, la salida a tu angustia, a tu temor, es Jesucristo. Porque Jesús te dice que vengas a Él y dejes todas tus cargas en Él. Todos aquellos que estén trabajados, cargados, angustiados, que tengan confusión en su vida, que no sepan realmente si están caminando en el camino de la vida, el Señor te dice: ven a mí y vas a descansar. Yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Esa es la promesa que Jesucristo te da en estos momentos. Yo soy la salida a muchos de tus problemas y de tus necesidades. A veces nos pasamos mucho tiempo buscando quién puede ayudarnos, quién puede apoyarnos, quién nos puede ayudar a resolver un problema, una necesidad. Yo quisiera terminar un proyecto, pero no sé quién me puede ayudar. Jesucristo es el camino, y Jesucristo te dice que si estás cansado y trabajado y cargado, que vayas a Él y Él te va a hacer descansar. Eres la salida a muchas de estas situaciones. En la actualidad, en estos tiempos, se han agravado mucho las situaciones de problemas en los hogares. El enemigo está dado a la tarea de desintegrar los hogares. El enemigo está dado a la tarea de destruir la obra de Dios. El enemigo está dado a la tarea, y muy fuertemente en estos tiempos, hermanos, de destruir todo aquello que Dios creó con sus manos. La moral, la unidad familiar. El enemigo quiere destruir la iglesia, quiere destruir al pueblo de Dios. Y el Señor te dice: yo te voy a hacer descansar. En medio de toda esta tribulación, yo soy tu salida. Yo soy aquel que puedo perdonar tus pecados. Yo soy aquel que puedo librarte de la esclavitud. Muchas personas, hermanos, están siendo esclavas de la perversidad, están siendo esclavas de la maldad y no lo saben, piensan que está bien. Porque esa es la enseñanza que el mundo está dando, esa es la enseñanza que el enemigo está dando. Lo malo ahora es bueno. Y lo que era bueno ahora es malo. Muchos comentarios que se hacen es que ahora los que pensamos en las cosas buenas estamos fuera del contexto de la sociedad.
Tal parece que ahora la felicidad se encuentra en estar pensando solamente en cosas malas, en adversidades, en cosas que van en contra de la naturaleza. Estar pensando en que las cosas que Dios nos dio, la moral, los mandamientos que Dios nos dio, no funcionan, no sirven, no se pueden aplicar en estos tiempos al hogar. En estos tiempos es terrible ver cómo los hogares están abriendo sus puertas a esta inmoralidad, a esta situación, hermanos, de pecado. Y Jesús dice, yo te puedo librar de esa esclavitud. Yo tengo el poder de perdonar tus pecados. Y tal vez algunos de nosotros estemos en una situación como la que este hombre del cual vamos a leer estaba en esos momentos. Dice Mateo 9, del 2 al 6. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Llevaron a este hombre paralítico a la presencia de Jesús, a los pies de Jesús. Y Jesús vio a este hombre. Y obviamente este hombre enfermo tenía toda la esperanza de que Jesús le sanara. Porque él sabía y sus amigos sabían que Jesús hacía milagros y estaba haciendo milagros, que Jesús resucitaba muertos y sanaba enfermos, que hacía ver a los ciegos, que hacía levantar a los paralíticos. Y este hombre, cuando fue puesto en la presencia de Jesús, él dijo, Jesús me va a sanar. Y sus amigos dijeron lo mismo y lo pensaron, Jesús en este momento lo va a sanar. Pero resulta que lo primero que hizo Jesús fue hablarle a este hombre, dirigirse a este hombre paralítico que estaba en su lecho. Y lo animó, le dijo, ten ánimo. Que haya felicidad en tu rostro. Que haya gozo en tu corazón, ten ánimo. Y después Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que el paralítico, los amigos, en ese momento estaban un poco desilusionados, confundidos. Tal vez ellos pensaban y decían, es que lo trajimos para que lo sanara. E inmediatamente los escribas, los fariseos que estaban ahí, comenzaron a murmurar y a decir, ¿quién es este? Está blasfemando. ¿Y quién es este que dice que puede perdonar pecados? Y entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, se dirigió a ellos y les dijo que por qué maquinaban esos malos pensamientos en su mente. ¿Qué sucedió? Jesucristo, hermanos, es sabio. Jesucristo es bueno. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y Jesús lo que ve en tu vida es lo que tú más necesitas y es lo que Él te quiere dar. Muchas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos porque no lo necesitamos. A veces quisieras un carro pero necesitas una bicicleta, o quisieras una bicicleta pero necesitas un carro. Quisieras un trabajo, pero lo que necesitas es otro trabajo, no el que tú quieres. Y Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Y lo que sucedió en ese momento con este hombre paralítico, y tal vez tú y yo, tal vez hemos pasado por situaciones así, pidiéndole al Padre que nos dé y no recibimos lo que pedimos. Y dice Jesús, yo veo tus necesidades. Y Jesucristo vio la necesidad en ese hombre, que era de que sus pecados le fueran perdonados. No había una necesidad más grande en ese varón que estaba postrado en su lecho, sino que Jesús le perdonara sus pecados. Sus pecados tenían que ser perdonados, era la prioridad en su vida. Cuando Nicodemo, hermano, se acercó a Jesús, este maestro de la ley, se acercó y le dijo, Señor Jesús, yo sé que tú vienes de Dios, tú eres hijo de Dios, todas las cosas que tú haces no pueden venir si Dios no está contigo. Y Jesús le respondió inmediatamente, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué quería decir? Cambia tu vida.
que tus pecados sean perdonados, que las cosas malas que haces no las hagas, que ahora vuelvas a nacer y que seas una nueva criatura. Y Nicodemo se quedó pasmado y no entendía esas palabras. Y Jesús le explicó de qué manera tenía que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Y este hombre paralítico, en esos momentos en los cuales sus pecados le fueron perdonados y en los cuales Jesús estaba hablando con los escribas y los fariseos, tal vez estaba desilusionado. Pero Jesús, en su misericordia, volvió a verle y le sanó. Y le dijo: levántate. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. Qué extraordinario es Jesús. Es el camino perfecto para caminar, hermanos, y poder obtener nuestra salvación y llegar al Padre. Él no se equivoca. Nosotros a veces nos equivocamos, Él no se equivoca. Jesús vio la necesidad prioritaria en este hombre y le perdonó sus pecados. Dice Marcos 8:36. Vamos a leerlo. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? ¿De qué le servía a ese hombre levantarse y caminar si iba a perder su alma, si no le eran perdonados sus pecados? ¿De qué le sirve al hombre, hermanos, ganar el mundo entero, pero va a perder su alma? Por eso Jesús le decía en este capítulo 8 de Marcos a los discípulos, lo vas a leer en casa, y Él le decía: cuídense de los fariseos, cuídense de ellos, porque ellos no están en el Espíritu. Ellos no están buscando la unción del Espíritu. Cuídense de los fariseos. ¿De qué le sirve al hombre poderoso? ¿De qué le sirve al hombre adinerado? ¿De qué le sirve al hombre que puede gobernar naciones, que puede gobernar grandes entidades? ¿De qué le sirve al hombre tener millones y millones de pesos, de dólares, si va a perder su alma? ¿Cuál es la prioridad y cuál es la necesidad primaria que tenemos? Que nuestros pecados sean perdonados y encontrar el camino que lleva al Padre, a Jesús. Sin salvación, mis hermanos, las personas están destinadas al fracaso. Sin salvación, las personas están destinadas, hermanos, a un sufrimiento eterno. Sin la salvación en tu vida estás destinado a fracasar en cada cosa que tú quieras llevar a cabo. Solo Jesús, escucha bien, solo Jesús pudo pagar el precio de tu salvación y la mía y la de toda la humanidad. No hay dinero en el mundo, no hay sabiduría humana, no hay, hermanos, conocimiento humano que pueda pagar el precio por el cual tú y yo seremos salvos. Solamente Jesús lo pudo hacer y lo hizo. Y lo hizo, hermano, en la cruz del Calvario. Jesús también es esa salida que tú estás buscando para las desilusiones que estás viviendo. ¿Estás desilusionado? ¿Estás desilusionado? ¿No estás satisfecho con lo que estás haciendo? ¿Piensas que todo lo que has hecho no ha servido de nada? Quiero decirte que Jesús es la salida de esos problemas. Y cuando tú salgas de esos problemas por medio de Jesús, entonces vas a poder caminar en el camino que es Jesucristo. Para caminar en el camino de la vida eterna, para caminar en el camino el cual es Jesús que lleva la salvación, necesitas liberarte de todo eso, hermano. No vas a poder caminar en este camino si llevas todas esas cargas. Dice la Biblia, el camino que lleva a la vida eterna es un camino estrecho. No es un camino ancho, es un camino estrecho. En un camino ancho cabe un tráiler, 2 tráilers, 3 camiones. En un camino estrecho solamente cabes tú. No puedes llevar maletas, no puedes llevar cargas. Tienes que liberarte de todo eso. Tienes que dejar que Jesús sea la salida a tus problemas, a tus angustias, a tus necesidades, a tus fracasos. Tienes que dejar que Jesucristo sea la salida a todas esas angustias, desilusiones que puedas tener. El Espíritu Santo te va a llevar a eso. Para eso está el Espíritu Santo entre nosotros, para darte la fuerza y la fortaleza de poder ir adelante y decir, aunque esté de noche, aunque haya oscuridad, aunque no vea con claridad, yo sé que el Espíritu me va a hacer encontrar el camino. Tal vez te tengas que detener y liberarte de esos temores, como me sucedió a mí en aquella ocasión. Tuve que detenerme.
No podía seguir así porque iba yo tal vez a cometer un gran error. Me tuve que detener y ver qué es lo que voy a hacer. Y así Dios te dice en este momento, dale un giro a tu vida. Jesús es la salida, Jesús es el camino. Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Jesús es el camino en una mañana llena de incertidumbres. ¿Cuántas veces te has levantado por las mañanas y dices, creo que hoy la cosa va a estar muy fea? Creo que hoy los problemas van a estar críticos. Creo que hoy la situación va a estar compleja. Quiero decirte que Jesús es la salida, Jesucristo es el camino para que tú puedas salir de esa confusión, de esa dificultad, de esa mañana difícil. El Señor te dice en esta hora, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego. Nadie sabe lo que viene mañana. No sé si tú sepas qué va a pasar mañana. Si tú sabes qué va a pasar mañana, me gustaría que me dijeras. ¿Sabes para qué? Pues para ver si salgo de mi casa o no salgo. Pero no sabemos qué va a pasar mañana. El hecho de que tú digas, yo mañana viviré, yo creo que no estás en lo correcto. No sabemos si viviremos o no viviremos. Solamente Dios es el que conoce el futuro. Ni aún el mismo enemigo de Dios conoce el futuro. Conoce el pasado. Conoce tu pasado, pero no conoce el futuro, el enemigo de Dios. Dios sí lo conoce. Por eso es importante que tú sepas que lo único seguro que sabes que va a suceder mañana es que Jesucristo es el camino y que tú vas a caminar en ese camino y que tú vas a buscar la unción del Espíritu de Dios para entender toda la palabra que Dios te quiere dar. El camino que lleva a la vida eterna. Y por nada estéis afanosos. Dice el Salmo 23, lo voy a leer rápido. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Esta es una promesa que Dios te da. Cuando tú entras al camino de la vida, cuando entras al camino de Jesús que lleva a la vida eterna, tú estás protegido por estas promesas del Salmo 23. El Señor es tu pastor y nada te faltará, y en lugares de delicados pastos te hará descansar. En medio de la tribulación, el Señor te hará descansar. En medio de la inseguridad, el Señor te dará paz. Y el Señor te dice, adelante, sigue adelante. En ninguna parte, también sabemos que en ninguna parte de la Biblia dice que la vida del cristiano va a ser muy fácil. La vida del cristiano no es fácil. Te lo vuelvo a decir, caminar en un camino estrecho es complicado. Si tantito te descuidas, te vas hacia un lado o te vas hacia otro. Por eso debes de tener cuidado. No es fácil, pero no es imposible. Algunos dicen, es que es muy difícil, es imposible ser un buen hijo de Dios. No, yo creo que sí se puede. Que es difícil, sí lo es. Muchas personas piensan que tal vez viniendo a la iglesia se van a acabar sus problemas. Yo lo que quiero decir es que no se van a acabar los problemas, van a saber cómo resolver esos problemas. Muchos piensan que tal vez viniendo a la iglesia y convirtiéndose a Jesús ya no va a haber enfermedades. Tal vez haya enfermedades, pero vas a saber cómo vivir en gratitud aún en medio de la enfermedad o de la necesidad. Ese es el propósito de Dios: crecer, madurar y tomar estas promesas. Salmo 23, una promesa extraordinaria que Dios pone en ti. Él promete cosas para nuestra vida que si tú las quieres tomar, vas a crecer. Y por último voy a leer Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer el diablo contigo. Eso es lo que quiere hacer el diablo con tu familia. Eso es lo que quiere hacer el diablo con la iglesia, con las naciones. Matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer el diablo con la naturaleza. Destruirla, matarla. El diablo quisiera que los hombres se mataran todos. Pero para eso está el Espíritu de Dios aquí en la tierra, para detener esa obra del enemigo.
Mientras el Espíritu de Dios esté entre nosotros, el enemigo no podrá avanzar más de lo que le sea permitido. Entonces dice el Señor, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y dice Jesucristo, ahora viene la promesa que Dios te da. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Así de sencillo. Dios quiere que tú tengas una vida y una vida en abundancia. Y es una promesa que Dios te da. Es una promesa que estamos recibiendo en este momento y que tú le dices, Dios, yo tomo esa promesa. Yo la tomo para mí porque yo quiero vivir una vida en abundancia. El camino a la salvación es Jesús y ese camino te va a llevar a una vida abundante. Todos quieren una vida abundante. Todos queremos una vida abundante. Desafortunadamente muchas personas están confundidas y piensan que la vida en abundancia es una vida llena de riquezas. Inclusive muchos piensan que una vida en abundancia es una vida llena de salud. Es una vida llena de tranquilidad. Quiero decirte que Dios te ofrece una vida en abundancia. Aún en medio de la necesidad, de la tribulación, de la enfermedad, Dios te ofrece una vida en abundancia. Camina, hermano. Camina. Camina en el camino que lleva a la vida eterna. En el camino que lleva a la salvación, que es Jesús. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora yo te doy gracias por aquellos que están caminando en el camino, Señor, que lleva a la salvación. No permitas que ninguno se desvíe como la oración que hizo Jesús por sus discípulos y por nosotros. No permitas que ninguno se pierda. Que todos vayan en el sentido correcto. Que si hay un momento de confusión, de dificultad, puedan tal vez detenerse a esperar que la unción del Espíritu Santo llegue a ellos y puedan entender las palabras que tú estás dando. Yo pongo en tus manos las familias, las personas, los jóvenes en especial, Señor. Pongo en tus manos a tu iglesia. Pongo en tus manos a aquellos que están pasando por una situación de dificultad, por una situación compleja. Bendíceles. En medio de esa oscuridad que pueda haber, llévalos, Señor, al camino. Que tomen ese camino que los va a llevar a su destino, que es la salvación. Yo los pongo en tus manos y los declaro bendecidos en tu nombre y te doy gracias por este tiempo en el cual hemos compartido tu palabra, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Hasta la próxima. Aquí nos vemos.